desde allá de Costa Rica. Buenos días. Vamos a empezar este ejercicio de Lección Divina. Siempre empezamos el ejercicio invocando al Espíritu Santo. A mí me gusta mucho empezar siempre mi Lección Divina, empezarlo con la oración, una oración de Juan Pablo II, que Juan Pablo II hacía, que es esta, es la siguiente. Entonces, tal vez dispongámonos con los oídos atentos para que el Señor realmente permita entrar, que esa palabra entre en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El primer paso de la Lección Divina es la lectura, que es lo que me dice el texto. Ahora nos vamos a disponer a leer el texto en dos versiones. En la versión de la Dios habla hoy, que es esta que tengo en la mano, y vamos a leer un texto que también propone la organización de la Jornada Mundial de la Junta. Entonces le voy a pedir a alguien que me haga el favor aquí de leer. Usted me ayudaría. Vamos a disponer entonces a escuchar Colosenses 2 del 1 al 9. Pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, los de la Odisea, y por todos los que no me han visto personalmente. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto se lo digo a ustedes, para que nadie los engañe con palabras seductoras, pues aunque no estoy presente entre ustedes, en persona lo estoy en espíritu, y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por eso, habiendo recibido a Cristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Palabra de Dios. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un texto. Bueno, yo lo encontré en la página, directamente en la página de la jornada, tal vez para comprender un poquito más el texto. Se lo voy a leer. Porque quiero que sepan, bueno, la lectura es de Colosenses igual, del 2, del 1 al 9. Porque quiero que sepan que qué lucha tan grande sostengo por ustedes, por los de la Odisea, y por tantos otros que me conocen personalmente. Lo hago para que se mantengan animados y para que unidos fuertemente en el amor lleguen a obtener toda la riqueza de una plena comprensión hasta lograr el total conocimiento del plan salvífico de Dios, que es Cristo, en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Les digo esto para que nadie los engañe con falsos razonamientos, pues aunque corporalmente estoy ausente, en espíritu estoy presente y me alegro de la armonía que reina entre ustedes y de la firmeza de su fe en Cristo. Solo en Cristo está la plenitud. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos, enraizados y edificados sobre Él,
firmes en la fe, como se les ha enseñado, y permanentemente den gracias a Dios. Estén atentos, no sea que alguien los seduzca por medio de filosofías o de estériles especulaciones, fundadas en tradiciones humanas o en poderes cósmicos, pero no en Cristo. Porque es en Cristo, hecho hombre, en quien habita la plenitud de la divinidad, y en Él, que es cabeza de todo dominio y potestad, ustedes han obtenido la plenitud. Palabra de Dios. Para comprender un poquito el texto, vamos a hacernos unas pequeñas preguntas. Bueno, la primera pregunta: ¿a quién escribe esta carta, San Pablo? Les pregunto a ustedes. A los colosenses. Perfecto. Los colosenses era una comunidad convertida del paganismo. No era una comunidad ya cristiana o judía, sino que era una comunidad que se convirtió del paganismo al cristianismo. Bueno, primero algunos habían pasado a ser judíos, pero también pasaron a ser cristianos. La segunda pregunta: ¿en dónde escribe esta carta Pablo? Esto es muy importante saberlo también. ¿En dónde escribe Pablo esta carta? Tal vez el texto no lo dice, pero para ponernos en el contexto, Pablo escribió esto estando preso en Roma, inclusive, ¿verdad? Más o menos como entre el año 61 y 63 después de Cristo. Algunos discípulos de Pablo se acercaron a él y Pablo les escribió la carta para enviárselo a los colosenses. Porque Pablo veía que la situación pues estaba medio turbando, ¿verdad? ¿Cuál era la situación de la iglesia en esta comunidad? Bueno, ahí había muchos, como había tantas ideologías, el problema era que todos creían, o más bien, que la fe era un conocimiento ideológico, o sea, que realmente era lo que yo pensaba, lo que tal vez me iba a salvar. Y entonces se formaban habían muchas ideas que alejaban de Cristo. Por ejemplo, porque ellos provenían de una escuela filosófica que era la judeo-helenista, que ellos pensaban que la salvación y la felicidad pues no vienen de Cristo, sino solamente por el conocimiento. ¿Por qué deben estar atentos? ¿Por qué Pablo les dice que tienen que estar atentos? ¿Por qué les dice? ¿Ah? Por las persecuciones. Ajá, bueno, podría ser. Más que todo era por esas ideas, ¿verdad? Por esas ideas que estaban alejándolos de Cristo, que eran ideas que no eran precisamente de Cristo y los alejaban de él. Generalmente estas ideas eran accesibles solamente para personas con estudios o personas que tenían esa posibilidad. ¿Cuáles eran esos errores? Bueno, había una tendencia judaizante, o sea, los cristianos tenían algún tipo tendían a tomar criterios judíos y los adaptaban según al cristianismo, pero a su manera. Por ejemplo, obligaban a algunos cristianos a circuncidarse inclusive. Luego había un culto excesivo en los ángeles. Ellos los hacían creer en mucho más en los ángeles que el mismo Jesús. Ellos tenían tal vez a los ángeles superior o más arriba que el mismo Jesús. Había un ascetismo rígido, los obligaban a purificarse, a tener abstinencia de alimentos, todo ese tipo de cosas. Eso sí está tal vez impregnado en el texto. ¿Cómo deben vivir los que han aceptado a Cristo Jesús? Es muy sencilla la frase que él dice, que Pablo dice. ¿Cómo deben vivir los que han aceptado a Cristo? Simplemente vivir como cristianos. Y aquí es donde también hago la mención, especialmente enraizados y edificados en Él, firmes en Cristo. Luego, ¿en quién debemos vivir? ¿En quién hemos adquirido la plenitud? La hemos adquirido pues en Cristo. Y Pablo pues
también nos invita a poner a Cristo inclusive encima de todos los ángeles, como debería ser. Muy bien. Tal vez para hacer un resumen, Pablo menciona que ha estado preocupado por esa comunidad, además de la comunidad de Colosenses, por la comunidad de Laodicea, que era una comunidad también que era pagana y se convirtió al cristianismo. Insiste en que no solamente, que más bien el conocimiento que viene de Dios, a ese conocimiento le llamamos misterio, no le llamamos simplemente ciencia, sino que eso es un misterio, porque tal vez nosotros no vamos a llegar a comprender ese misterio tan grande. Luego recalca que la sabiduría, la verdadera sabiduría viene de Dios. San Pablo también advierte que no se deje engañar por argumentos, simplemente por ideas que no son de Cristo. Luego también les hace mención que aunque él no está presente, que Pablo no está presente, los invita a caminar con Cristo, a que se mantengan firmes, a que estén cimentados, enraigados en Cristo. Precisamente hace la referencia a esto porque Pablo sabe muy bien que la comunidad es una comunidad que tiene grandes edificaciones. Entonces ellos saben, son muy buenos constructores. Y Pablo les dice, estén arraigados y edificados en él, porque para hacerle tal vez la comparación y que ellos comprendieran realmente qué era lo que él quería, que el mensaje que ellos querían adoptar. Finalmente Pablo les da una llamada de atención para que sepan, se sepan cuidar de todas las filosofías, de todas las ideas, de todas las cosas que en el mundo hay, que en el mundo en aquel momento pues los colosenses vivían esa persecución. Muy bien. Vamos a la segunda parte, que es la meditación. ¿Qué nos dice el texto? La segunda parte es ¿qué nos dice el texto? En este momento nos vamos a disponer a abrir un poquito más a nuestro corazón. Antes abrimos nuestro oído y tal vez nuestros ojos. Aquí ya vamos a empezar a interiorizarnos. Prestemos atención. La invitación del texto pues es una invitación muy directa para la comunidad de Colosas, pero es muy actual para nosotros, en una sociedad llena de esoterismo, de brujerías, de creencias filosóficas, de indiferencia religiosa. Yo realmente me siento llamado por el Señor, a través de las palabras del apóstol, a gritar como joven y a viva voz que debemos mantenernos firmes en la fe. Las palabras de Pablo son muy actuales y en estos tiempos existen protagonistas de esta carta. Pablo está sumamente comprometido con las comunidades a donde ha llevado el mensaje de Cristo. Por esta razón, pues Pablo, estando preso y siendo perseguido, se anima a escribir y se convierte en una figura de autoridad. Con esta posición de acompañamiento que tiene Pablo, pues yo me siento identificado, porque de alguna manera el Señor nos pone, y todos nosotros debemos sentirnos, nos debemos sentir identificados, ¿sí? Porque realmente el Señor nos pone ahí a acompañar a jóvenes, a darles esa voz de aliento, a motivarlos a que no se alejen de Dios. La invitación de Pablo es en dos dimensiones, siempre es en dos dimensiones: en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Primero Pablo me invita a vivir como cristiano frente a mi prójimo, y luego me recuerda que la primera dimensión es hacia los demás, es que yo me tengo que comportar como cristiano con los demás. Y la segunda dimensión es que debo vivirlo firme en Cristo para poder realizar mis fuerzas, mi fe, mi esperanza, mis proyectos, mis metas, mi amor y todo lo que tengo para vivir